Muy bien, cuando son exactamente las 7:30 de la noche, damos inicio a nuestro tercer encuentro síncrono de la unidad curricular, estimulación y atención temprana. Quien les habla, el licenciado Omar González, su tutor influencer, y hoy estaremos abordando la temática concerniente a la unidad número 3, la unidad temática número 3. Es un placer poder interactuar con ustedes a través de este medio. La agenda que tenemos prevista para el día de hoy corresponde a darle la más cordial bienvenida, agradecer que estén conectados acá. Un verdadero placer poder interactuar con ustedes y poder profundizar en los contenidos previstos para este momento, así como en la actividad evaluativa que corresponde para tal fin. Igualmente tenemos el contenido, ciclo de preguntas, el contenido, la actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Sin más preámbulos, el contenido que corresponde a este eh, tercer contenido, tercera unidad temática es evaluación y diagnóstico en niños de 0 a 6 años de edad con alto riesgo y alteraciones en el desarrollo. Entonces es importante destacar que el avance de todas las disciplinas que trabajan con la primera infancia ha permitido el auge y la necesidad de incorporar escalas estandarizadas de evaluación psicológica para determinar tanto el nivel de madurez cognitiva, el nivel de lenguaje y el nivel motor del niño, que permite detectar alteraciones en su desarrollo. En este sentido, el aporte de la neuropsicología clínica infantil, que ha sido un espacio de encuentro multidisciplinario, resulta de suma importancia, dada la diversidad de escalas e instrumentos que se han desarrollado con el objetivo de evaluar el desarrollo neuropsicológico en la primera infancia. El neurodesarrollo es un fenómeno que sucede en un continuo. No hay separación real, no existen etapas. Además, en todo momento suceden simultáneamente múltiples procesos y adquisiciones de muy variadas habilidades. Pero siempre hay alguna adquisición que marca cada etapa, porque en ese momento tiene mayor peso o su aparición es más notoria que las demás. Caracterizando estas etapas, podemos simplificar la observación del desarrollo del sistema nervioso. Fíjense que la evaluación psicológica del desarrollo de niños de 0 a 6 años es necesario contar con instrumentos de observación debidamente validadas para la realidad venezolana, a los efectos de poder utilizarlos como referentes al momento de la intervención en la diada madre-bebé. El Como íbamos señalando, el proceso de la diada madre-bebé, el proceso de evaluación debe identificar las competencias actuales del niño y sus puntos fuertes, lo cual constituye la progresión en el desarrollo en un modelo de continuo crecimiento. La evaluación debe ser un proceso continuo de colaboración, de análisis y de observación sistemática. Este proceso de evaluación consta de las siguientes pruebas estandarizadas, destacando, por ejemplo, la escala del desarrollo de Bailey. Esta escala, que proporciona un índice de desarrollo mental del niño, y una escala motriz, que proporciona un índice de desarrollo psicomotor. Son un conjunto de escalas de valoración estandarizadas que nos permiten evaluar el desarrollo mental, así como nos permite también el elemento mental, psicomotor y comportamental de niños entre 1 y 42 meses. Toma en cuenta tres aspectos distintos de la identidad de un individuo, separados en tres escalas: la escala mental,
psicomotricidad y comportamiento. Tenemos también la escala de McCarthy, que los inventarios de habilidades y desarrollos comunicativas son inventarios del desarrollo de las habilidades comunicativas y son adaptaciones del español de las versiones del CDI. Consta de dos inventarios. El inventario uno, que evalúa las primeras palabras y gestos en niños de 8 a 18 meses de edad. Esta prueba genera puntuaciones para comprensión de palabras y frases, producción de vocabulario y uso de gestos. El inventario 2 evalúa primeras palabras y enunciados en niños de 16 a 30 meses de edad, que arroja puntuaciones para la producción de vocabulario y para algunos aspectos de la evolución gramatical que tiene el niño y arroja un índice cognitivo general equivalente al coeficiente intelectual. Por otra parte, también tenemos la escala de Brunet-Lezine, que se evalúa al niño de 1 a 30 meses y evalúa cuatro sectores del desarrollo: el motor postural, la coordinación oculomotriz, la coordinación verbal y la coordinación social. Cociente de desarrollo para cada una de estas áreas, información sobre el ritmo de desarrollo de ese niño en relación con los de su misma edad. Otro elemento importante a destacar es la escala de Wechsler de inteligencia para preescolar. Y cuando hablamos de esta escala, está compuesta por subtests verbales y de ejecución y brinda tres cocientes intelectuales: total, verbal y de ejecución. Fue desarrollada por David Wechsler, evalúa inteligencia y actitudes. La escala está diseñada para evaluar la inteligencia en los niños de 2 a 6 años o hasta 7 años y 7 meses. Consta de 15 pruebas: información, semejanzas, vocabularios, comprensión, cubos, rompecabezas, matrices, conceptos, reconocimiento, localización. Otro elemento interesante a resaltar es que a través de todos estos elementos que hemos señalado, genera distintas combinaciones de las puntuaciones de estas pruebas y permiten estimar una puntuación: el cociente intelectual total, índices primarios e índices secundarios. Los índices primarios, que reflejan el funcionamiento intelectual en distintos dominios de la actitud cognitiva, se fundamentan en resultados de análisis factoriales. Los índices secundarios, que reflejan otros aspectos de la actitud cognitiva, tienen una base teórica y se pueden utilizar para complementar a los primarios en situaciones clínicas. También tenemos el test de vocabulario en imágenes de Petboy. Esta prueba tiene como propósito la evaluación del vocabulario receptivo del idioma español en niños y adolescentes de 2 años y medio a 18 años de edad. Este test cumple con varios objetivos: conocer el avance de la adquisición del vocabulario, pruebas de evaluación, pruebas de actitudes escolares y como parte de una evaluación comprensiva de los procesos cognitivos. La prueba consta de un cuaderno de estímulos con ilustraciones impresas en blanco y negro. Cada página del cuadernillo contiene 4 ilustraciones numeradas del 1 al 4. El evaluador debe presentar al niño cada una de las páginas del cuaderno con las ilustraciones y en cada página enuncia una palabra que el niño debe identificar en alguna de las 4 figuras presentes.
Tenemos también el modelo octogonal integrado del desarrollo infantil, conocido como el método MOIDI, que es un instrumento que constituye un marco de referencia para diseñar programas de intervención dirigido a estimular el desarrollo integral. Fue creado por la psicóloga venezolana Chilina León de Viloria. También tenemos el Cumanín. Esta escala, conocida como cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo del niño, revisar la evaluación de estatus neuropsicológico del niño y es útil como elemento de intervención. Fue diseñada por Portelano, Mateos y Martínez y el rango de edad para su aplicación es de 3 a 6 años de edad. La duración de la prueba es variante entre 30 a 50 minutos. La aplicación de esta escala suele ser más efectiva en niños más grandes. No se recomienda su aplicación en niños con mucha inmadurez y susceptibles a problemas de atención. Por otra parte, tenemos la escala de autismo infantil CARS, que es una escala de comportamiento aplicada por un examinador y es considerada una herramienta de detección de nivel 2, utilizada en las evaluaciones. Como les iba señalando, la escala de autismo infantil CARS es una escala de comportamiento aplicada por un examinador y es considerada una herramienta de detección de nivel 2, utilizada en las evaluaciones más especializadas, aplicable en niños mayores de 2 años de edad y que sirve también como una herramienta diagnóstica. Fue desarrollada por Rich Schopler, es una de las escalas más confiables para la distinción de los niños con trastorno del espectro autista y de niños con alteraciones en el desarrollo sin TEA. Bien, en el mismo orden de ideas, tenemos también la evaluación neuropsicológica infantil. Es una rama de la psicología que se ha desarrollado como consecuencia a las demandas y a la necesidad de identificar, describir y explicar los comportamientos o elementos psicológicos de la niñez. Durante los primeros años de la vida del niño, todas las funciones neuropsicológicas se encuentran integradas en escalas de desarrollo, como las de Bailey y Batley, que integran aspectos de motricidad, sensopercepción, cognición, lenguaje y escalas de comportamiento. Cuando hablamos de evaluación neuropsicológica infantil, nos encontramos necesariamente ante una primera dificultad: las peculiaridades de la alteración de los sistemas funcionales del cerebro estando en formación. Pese a las diferencias existentes entre el cerebro en desarrollo y el cerebro adulto, no se reconoció la neuropsicología del desarrollo como una disciplina autónoma hasta la década de los años 70 del siglo pasado. Hasta entonces, se extrapolaban los datos obtenidos en la investigación con pacientes adultos a las lesiones y traumatismo de los niños, lo cual era un error. La historia clínica infantil sirve como punto de partida del diagnóstico y tratamiento de paciente. Es un documento que contiene información real sobre el estado de salud del paciente en el pasado y presente como instrumento. Permite organizar toda la información referida a la historia de vida, desde el nacimiento, los antecedentes patológicos, los personales, los estudios paraclínicos, la evaluación del proceso psicodiagnóstico, así como el plan de intervención sugerido. La información allí descrita proviene del registro de las entrevistas psicológicas a los padres y al paciente niño, las observaciones estructuradas, los resultados derivados de las escalas de desarrollo y toda intervención formal realizada con el consultante. Por otra parte, tenemos los informes de evaluación psicológica infantil. La elaboración de un informe psicodiagnóstico infantil demuestra la calidad profesional del psicólogo, aunque el informe tenga diversos propósitos y esté dirigido a diferentes profesionales, tales como psicólogos, psicoterapeutas.
fisioterapeutas, médicos y maestros, además de considerar a los padres o tutores del niño y diversas instituciones. El informe siempre debe redactarse teniendo en cuenta el funcionamiento cognitivo, emocional y social del niño. Ahora bien, la comunicación del resultado de evaluación psicológica infantil. Cuando se trata de evaluar e intervenir en niños, no hay que perder de vista que parte fundamental del trabajo, tanto en tareas de evaluación como de intervención, debe dirigirse al asesoramiento de padres, maestros u otros. Por tanto, el profesional debe tener en alta capacidad para sintetizar los resultados de las diferentes pruebas, trasladarlas a las familias y ser capaz de dotarles de las herramientas necesarias para un funcionamiento autónomo. La comunicación de los resultados de la evaluación psicológica infantil hace alusión a la devolución, que es un proceso de presentar oralmente de manera ordenada y sintética respecto a los resultados y conclusiones de un proceso de evaluación o intervención psicológica realizada en el niño. Las devoluciones solamente se comunicarán a la persona consultante, la madre o al padre del niño, o bien a representantes legales o a grupo a los que se refiere la devolución. Fíjense, cada uno de estos elementos que están allí presentes, cada uno de estos elementos que están allí presentes, eh, tienen que ver con la forma en que es remitido o la forma en que es presentado el informe psicológico. Esto va a determinar entonces con gran precisión cómo va a ser la evaluación y cómo va a ser los elementos que van a permitir dar una respuesta íntegra y más efectiva a los representantes, los padres, las madres o el cuidador con el que se tenga relación para esa ejecución. Ante todos estos elementos vamos a ir profundizando para poder trabajar con ellos, para poder entenderlos, para poder acceder a la actividad sumativa que se tiene prevista para esta eh, unidad sumativa, para esta unidad evaluativa. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahora, es el momento preciso y propicio para hacerla. Vamos a dar unos minutos por si hay alguna duda. Fíjense, profundizando un poco al respecto, vamos a y conversar un poco sobre lo importante que es cómo redactar un informe psicológico infantil. Entonces, fíjense. Es importante destacar que el informe psicológico infantil es un documento escrito que reúne el procedimiento y diagnóstico del psicólogo, así como lo hemos venido conversando.
El objetivo es comunicar los resultados de una valoración, algo que suele ser demandado por profesionales como neurólogos, pediatras, docentes, padres o tutores. Quienes quieren saber cómo redactarlo, te contamos que lo que necesitamos saber para elaborarlo es que el informe psicológico es una herramienta básica para evaluar y comprender el desarrollo emocional, cognitivo y conductual de niños y niñas. Los profesionales de la psicología, a través de este documento, recopilan información detallada sobre diversos aspectos de la vida del menor para poder identificar posibles dificultades. Y el objetivo es establecer un diagnóstico adecuado para poder diseñar una intervención efectiva. Para poder establecer un diagnóstico, el psicólogo infantil se basa en una serie de métodos de evaluación, pueden ser entrevistas con el niño y su familia, observaciones directas, las pruebas psicométricas, los cuestionarios estandarizados. ¿Y cómo se redacta? Este documento se suele estructurar de forma clara y ordenada. Debe seguir un formato estándar que facilite su comprensión y que posibilite a otros profesionales, docentes, tutores, la lectura del mismo. Para redactar un informe psicológico se sigue, por ejemplo, la siguiente estructura. Esta es una estructura sugerida, pero hay muchas estructuras que se pueden evidenciar de acuerdo al autor con el que se esté trabajando. Ajá. Lo primero es la información de identificación y allí se incluyen datos básicos del niño o niña, evaluados como el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el nivel educativo y el contexto familiar. Por otra parte, el motivo de la consulta. Se describe brevemente el motivo que se llevó a realizar la evaluación psicológica, ya sea solicitud de los padres, de los educadores, de quién lo refirió. Por otra parte, tenemos los antecedentes. Se recopila información relevante sobre la historia médica, psicológica y familiar del niño, así como cualquier evento significativo que pueda haber influido en su desarrollo. Luego tenemos el procedimiento de evaluación. En esta sección se detallan las técnicas y las herramientas que se han utilizado durante la evaluación, como entrevistas, las pruebas y las observaciones. Los resultados que están llegados a este punto del informe se presentan los hallazgos más relevantes. Se incluyen los resultados de las pruebas, las observaciones clínicas y el análisis de la información recopilada. El diagnóstico, si es pertinente, se incluye un diagnóstico psicológico basado en los criterios establecidos en los manuales diagnósticos, tales como el DCM-5 o el CIE-10. Y también incluimos conclusiones y recomendaciones. Se resumen las conclusiones derivadas de la evaluación y ofrece recomendaciones específicas para abordar las necesidades identificadas, ya sea a nivel educativo, a nivel terapéutico, a nivel familiar o a nivel social. Podríamos decir que un ejemplo sencillo pudiéramos colocar eh, nombre. Omar González. Edad, 8 años. Fecha de nacimiento, el 15/6 del 2018, por ejemplo, 17. Nivel educativo, tercer grado de primaria. Contexto familiar, vive con sus padres y con sus dos hermanos menores. Motivo de la consulta, bueno, la evaluación psicológica fue solicitada por la escuela debido a que presenta dificultades en el rendimiento académico y problemas en el comportamiento en el aula. Antecedentes. Omar es el mayor de tres hermanos y vive en un entorno familiar estable. No se reportan antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, los padres refieren dificultades emocionales desde el nacimiento de su hermano menos hace 2 años. Procedimientos de evaluación. Se realizaron entrevistas con los padres y con la maestra de Omar, así como observaciones en el aula, además de administrarse pruebas psicométricas para evaluar su coeficiente intelectual, sus habilidades académicas y su funcionamiento emocional. Los resultados. Omar presentó un coeficiente intelectual dentro del rango promedio, pero muestra dificultades significativas en lectura y escritura. En cuanto al comportamiento, se observa impulsividad, dificultad para mantener la atención y conflictos interpersonales en el aula. El diagnóstico. Se establece un diagnóstico provisional de trastorno del aprendizaje no especificado y trastorno por déficit de atención
e hiperactividad, que requiere una evaluación más exhaustiva por parte de su especialista. Conclusiones, bueno, se recomienda una evaluación multidisciplinaria para confirmar el diagnóstico y diseñar un plan de intervención individualizado que incluya apoyo educativo, terapia psicológica y orientación a los padres y educadores. Fíjense cómo, de manera muy sucinta, les presento este ejemplo. Obviamente, es, está sintetizado, está presentado de una manera muy detallada, muy sencilla, y tiene muchos elementos que habría que profundizar para poder tener mayor claridad a la hora de efectuar un posible diagnóstico o una posible apreciación diagnóstica. Otro elemento interesante a resaltar es, por ejemplo, que para todas estas evaluaciones hay una gran cantidad de escalas, como les señalé anteriormente, las que nombramos allí y algunas otras, que eso va a depender específicamente de, de dónde estemos ubicados, el contexto social, el especialista que está tratando al paciente. Ya, hay una gran cantidad de elementos a tomar en consideración con referencia a eso. Ahora bien, partiendo de todos estos elementos, tenemos cuál es la evaluación prevista para esta unidad evaluativa. Si no tenemos ninguna pregunta hasta ahora, si estamos claros con referencia a todo el contenido, fíjense que el propósito es evaluación y diagnóstico en niños de 0 a 6 años a través de un caso real o hipotético. Entonces, el propósito es que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos sobre las funciones del psicólogo para analizar un caso real o hipotético y proponer una intervención psicológica pertinente. Entonces, lo primero, selección del caso. Aquí tenemos, desarrolla a partir del siguiente caso hipotético. La niña ingresó este año a la institución, pero presenta dificultades para socializar con sus compañeros. No participa en las actividades que plantea la docente y es difícil integrarla a cualquier actividad que requiera interacción social. Entonces, bueno, la primera parte, análisis del caso, vamos a identificar los principales problemas y necesidades psicológicas del estudiante. Vamos a identificar qué presenta con base a los conceptos teóricos estudiados. Vamos a considerar las posibles causas de estos problemas, los factores personales, familiares, escolares, genéticos. La propuesta de intervención, diseña un plan de intervención psicológico que incluya objetivos específicos y medibles, actividades y técnicas psicológicas a utilizar, por ejemplo, asesoramiento individual, terapia de grupo, diseño de programas de intervención, recursos necesarios, materiales, tiempo, personal, evaluación de la efectividad de la intervención y la justificación, que es explicar por qué elegiste cada una de las estrategias propuestas. Fundamenta tu propuesta en los conocimientos teóricos adquiridos y en la evidencia científica. Ahora bien, ¿cómo va a ser la estructura del informe? Fíjense que hablamos que es un informe escrito de 3 a 5 páginas. No obstante, puede tener mayor cantidad de páginas de acuerdo a lo que ustedes van a desarrollar. Recuerden que allí tienen una información muy sucinta del caso, pero que ustedes van a completar esa información. Y al completarla, entonces se va generando todo un panorama y entonces ustedes van a ir dando respuesta a ese panorama que se va desarrollando. Entonces, ¿cómo lo vamos a entregar?
a través de una portada básico que debe tener todo trabajo, el título del trabajo, que en este caso es análisis de un caso, la introducción, que es la presentación del caso y el objetivo del trabajo, el desarrollo, que es el análisis del caso, la propuesta de intervención y la justificación, las conclusiones, la bibliografía, con qué criterios vamos a valorar el trabajo que ustedes van a realizar. Bueno, evaluación de los síntomas y diagnóstico, análisis de los factores causales, la propuesta de intervención, la evaluación de la efectividad de la intervención, la claridad y coherencia del informe. Lo más importante es evitar la copia y plagio del trabajo, por eso hacemos énfasis en eso. Lo importante es que ustedes se familiaricen, que revisen todos los materiales que están en el aula, que tengan la oportunidad de ir verificando todo lo que está allí presente, que sistematicen la información, que se atrevan a realizar este caso, que verifiquen cada uno de los elementos que están allí, para que, bueno, eso le va a permitir entonces a ustedes a través de ese ejercicio, de esta puesta escritural, ver cómo es la comunicación de los resultados de la evaluación infantil, que es un elemento interesante. Porque cuando evaluamos e intervenimos en niños, no hay que perder de vista que parte fundamental de trabajo, tanto en tareas de evaluación como de intervención, debe dirigirse al asesoramiento de padres, de maestros, y por tanto el profesional debe tener una alta capacidad para sintetizar los resultados de las diferentes pruebas. Y eso lo van a evidenciar ustedes allí en su práctica, trasladarlas a los familiares y ser capaz de dotarles de las herramientas necesarias para un funcionamiento autónomo, como habíamos dicho. La comunicación de los resultados de hacerse la evaluación psicológica infantil hace alusión a la devolución, y es lo que ustedes van a presentar allí, que es un proceso de presentar oralmente de manera ordenada y sintética respecto a los resultados y conclusiones. En este caso, ¿verdad? Ustedes solamente lo van a presentar a través de ese informe. Y ese informe, a su vez, va a permitir entonces verificar la comprensión, el análisis, el acercamiento, la internalización de la información, si se manejó con prudencia, si se logró entender, cuáles fueron los hallazgos, en fin, todo lo que ustedes necesitaron para poder construir de manera pertinente, coherente, cada uno de los elementos que allí estaban presentes. Bueno, quiero agradecer el que se hayan podido conectar, el que hayan podido estar presentes durante este encuentro. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan al respecto, no duden en hacerla a través de los medios dispuestos para tal fin. Que tengan una feliz noche y gracias por su participación.